Amigos, ¿qué tal? Hoy es 12 del 09 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. El canciller de Francia dijo que el gobierno y la oposición venezolana se reunirán mañana en República Dominicana. Representantes del gobierno venezolano y de la oposición mantendrán una ronda de conversaciones en República Dominicana el miércoles, dijo el ministro de Relaciones Exteriores francés, quien advirtió que las autoridades de Caracas se arriesgan a ser sancionadas por la Unión Europea si no participan. Venezuela se ha visto convulsionada por una serie de manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, acusado por sus detractores de hundir al país caribeño en su peor crisis económica e imponer una dictadura. Comillas, estoy encantado de saber que el diálogo del gobierno de Caracas con la oposición se reiniciará mañana miércoles en República Dominicana, cierra comillas, indicó Jean-Yves Le Drian en un comunicado difundido el martes luego de su encuentro en París con su par venezolano Jorge Arreaza Montserrat. El canciller francés señaló que la reunión sería bajo el auspicio del presidente dominicano Danilo Medina y el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero. Comillas, este diálogo es una buena noticia y espero que lleve rápidamente a medidas concretas, cierra comillas, dijo Le Drian, quien advirtió además que si la situación continúa sin avances habría consecuencias. Comillas, le dije que Francia está muy preocupada por la situación política, económica y humanitaria en Venezuela. Le recordé del riesgo de sanciones europeas y la necesidad de ver rápidamente evidencia de que Venezuela está lista para relanzar las negociaciones con la oposición y participar de un proceso creíble y sincero, cierra comillas, agregó el canciller sobre la reunión con Arreaza. Maduro suele instar al diálogo con la oposición, pero sus adversarios creen que esas conversaciones son una maniobra para mejorar la imagen del gobierno sin producir ningún resultado concreto. Un proceso de diálogo respaldado por el Vaticano en 2016 logró pocos avances sobre las demandas de la oposición, que incluyen la liberación de presos políticos y el respeto del Congreso liderado por los opositores. Muchos críticos de Maduro creen que los líderes de la oposición fueron embaucados y se han generado resquemores sobre la intermediación de Zapatero. En temas políticos, presentamos el informe del director. Cizaña y algo más. El Papa Francisco dejó una inquietud acerca de la cizaña que observó no solo en su visita a Colombia de 5 días, sino también la actitud de quienes debieran ser modelo de honradez y transparencia en la vida nacional. No mencionó a nadie por su nombre, pero para el buen entendedor pocas palabras bastan, y seguramente recuerda la visita del pasado 6 de diciembre al Vaticano del presidente Juan Manuel Santos y el senador Álvaro Uribe, expresidente de la República, a quienes hizo recomendaciones para su visita que acaba de cumplir exitosamente. Francisco invitó a Santos y Uribe buscando eso que pregonó la semana anterior entre nosotros: paz, amor, perdón y reconciliación. Las palabras del pontífice reflejan su sentimiento por un mundo mejor, por la superación de los problemas conocidos y los que enriquecieron su conocimiento, el sufrimiento de los pobres por quienes clamó siempre como pastor de la Iglesia de Jesucristo. Francisco había anunciado su visita a nuestro país una vez se llevara a cabo el plebiscito. Dijo, comillas, yo prometo que cuando este acuerdo entre el gobierno y FARC sea blindado por el plebiscito y el reconocimiento internacional, estaré en Colombia para enseñar la paz, cierra comillas. El plebiscito no fue favorable por la cizaña, motivo de discordia o enemistad, meter o sembrar cizaña, según lo define el diccionario de la Real Academia. Tarea cumplida por el binomio perverso Uribe-Pastrana, buscando réditos políticos, aprovechando el interés general por alcanzar la paz en beneficio y favor de todos por igual. Francisco ha visto y lo palpó en su peregrinaje por Colombia cuál es el estado de ánimo de la inmensa mayoría de colombianos, y ahí su señalamiento directo contra la cizaña que tanto daño le está causando al país. Pero los cizañeros no van a parar, porque si ganan las presidenciales el próximo año, trizas todo lo acordado en La Habana. De ese tamaño son las cosas y Colombia debe mirar bien el paso a seguir, puesto que la finalidad no es otra que desaparecer todas las pruebas existentes en contra de sus actividades perversas,
borrar testimonios, pruebas y documentos que los comprometen como determinadores y algo más de los delitos que afectan a Colombia, como es de conocimiento del Papa y la comunidad internacional, que ha seguido con agudeza visual todo lo que ocurre en el país. ¿Estamos equivocados? En temas políticos, este fue el informe del director. De la Calle no participará en consulta liberal que se hará en marzo. El panorama electoral en el Partido Liberal para las presidenciales del 2018 no está claro. Humberto de la Calle indicó que no participará en la consulta propuesta por los otros precandidatos de esa colectividad, ya que sería un suicidio político. Comillas, pero en la medida en que no ha sido posible convencer a los precandidatos del liberalismo y en la medida en que se cierren las posibilidades de buscar otras opciones, estoy preparado para recoger firmas, pero en marzo no me presentaré conjuntamente con otros precandidatos. Eso es un suicidio del liberalismo y allí no voy a cooperar, cierra comillas, dijo de la Calle. Por esa razón, para él se debe elegir a un candidato único en la colectividad, pero antes de marzo y en lo posible en el Congreso del Liberalismo para que el partido salga fortalecido. Comillas, la posible consulta en noviembre, cuya fecha está fijada por el Consejo Nacional Electoral, el método del consenso, se ha usado en todos los partidos del mundo. Lo que queremos señalar es que pareciera que esa estrategia suicida lo que desea en el fondo es presentar un partido descuartizado en marzo como para llevar a cabo una estrategia con la cual ni estoy de acuerdo ni voy a participar en ella. Por lo tanto, mi decisión es una consulta interna liberal simultáneamente con la interpartidista en marzo. A esa consulta no asistiré. Igual el precandidato presidencial tiene claro que debe hacer una coalición con varios sectores que defiendan la paz y con un objetivo único. Comillas, el objetivo fundamental para que Colombia en este momento es conformar una enorme coalición que mantenga la ruta de la paz y que abra senderos de cambio. Eso significa, para hablar claramente, que es necesario derrotar a Álvaro Uribe y a Vargas Lleras. Eso es una necesidad y el objetivo que he venido adelantando hace meses, cierra comillas. Por ahora los otros precandidatos presidenciales no han respondido a la posición y propuesta de Humberto de la Calle. Senadores de Estados Unidos preocupados por aumento de coca en Colombia. En el Senado estadounidense se llevó a cabo el panel denominado Adaptando los esfuerzos antinarcóticos en Colombia, liderado por los senadores Dianne Feinstein y Chuck Grassley, para buscar recomendaciones que logren disminuir la producción de coca en Colombia y la exportación a Estados Unidos. Los senadores coincidieron en que está fallando la cooperación entre ambos países y se mostraron preocupados porque más del 90% de la cocaína que llega a su país es colombiana. Feinstein recomendó considerar la erradicación aérea y retomar medidas más extremas, pero que considera efectivas. Comillas, el Congreso solo debe apoyar métodos de erradicación sostenibles que resulten en una reducción significativa de la coca. Creo que debemos considerar nuevamente el uso de glifosato porque hay diferentes versiones sobre si es perjudicial o no, cierra comillas, aseguró la senadora demócrata. El delegado de la Oficina de Narcóticos, William Bromfield, participó del panel y aseguró que se debe mejorar en la erradicación forzada y el castigo a grandes cultivadores. El ex embajador en Colombia pidió que no se culpe al ejército y a la policía del aumento de los cultivos ilícitos, pues asegura que han cumplido con su deber y con sus objetivos, sin embargo no pueden controlar el aumento desproporcionado. Bromfield acusó a las FARC de tener el control de algunos grupos de cultivadores de coca con los que el gobierno no ha podido negociar. Aseguró que el acuerdo de paz está, de cierta forma, beneficiando a los grandes cultivadores que incluso han intentado meterse en listas de las FARC para evitar ser extraditados. El ex embajador en Colombia hizo varias recomendaciones, entre esas aumentar el presupuesto para la lucha contra cultivos ilícitos en el país, pues considera que es un aspecto importante la terminación del conflicto y que no habrá paz completa si no hay reducción de la coca. Gustavo Petro lidera intención de voto a la presidencia en nueva encuesta. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, lidera con el 11,2% la intención de voto a la presidencia de la República en la encuesta Pulso País de septiembre realizada por Datesco entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre de 2017 y contratada
por W Radio y El Tiempo. A Petro le siguen el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, 9,6%, y la exministra de Trabajo, Clara López, con 8,3%. Por debajo de los tres punteros están Germán Vargas Lleras, 6,7%, Juan Manuel Galán, 5,6%, Claudia López, 5,3%, Humberto de la Calle, 3,4%, Marta Lucía Ramírez, 2,7%, Jorge Robledo, 2,5%, y Alejandro Ordóñez, 2,1%. Asimismo, por debajo del 2% están Antonio Navarro Wolf, Rafael Nieto, María del Socorro Guerra, Paloma Valencia, Jairo Klopatowski, Vivian Morales, Juan Fernando Cristo, Luis Fernando Velasco, Piedad Córdoba, Iván Duque, Luis Alfredo Ramo, Carlos Holmes y Juan Carlos Pinzón. La misma medición preguntó por los candidatos por los cuales los ciudadanos nunca votarían. Los tres primeros de esta lista la lideran Piedad Córdoba con el 23,2%, Germán Vargas Lleras con el 15,9% y Gustavo Petro con el 13,4%. Por otra parte, los colombianos opinaron sobre los candidatos que, siendo parte del partido políticos reconocidos, optaron por recolectar firmas en el país para inscribir su candidatura a la Casa de Nariño. El 64,2% se mostró en desacuerdo con los candidatos que impulsan su candidatura a través de firmas cuando tienen un partido político reconocido. Sin embargo, en cuanto a la pregunta, ¿usted prefiere votar por un candidato respaldado por un partido político o un candidato respaldado por firmas? El 42,1% contestó respaldado por un partido político y el 41,3% dijo respaldado por firmas. Se complica la situación del magistrado Malo en la Corte Suprema. El Tiempo conoció que en la Corte Suprema crece la presión para que el magistrado de la Sala Penal, Gustavo Malo Fernández, renuncie o se aparte de su cargo, al menos temporalmente, mientras se resuelven los procesos relacionados con las supuestas extorsiones a congresistas y excongresistas investigados por ese tribunal. Malo tiene en su despacho casos como el del senador Musa Besaile, quien confesó que el exfiscal Gustavo Moreno le pidió 6.000 millones de pesos, de los que finalmente pagó 2.000 para frenar una orden de captura en su contra. Esa orden de captura, según la investigación, sí fue proyectada por el magistrado auxiliar que llevaba el caso, pero nunca se hizo oficial, lo que coincidiría con la versión del polémico congresista cordobés. Otro caso que complica al expresidente de la Sala Penal, quien es reconocida ficha del cuestionado expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte, investigado por el escándalo de Moreno junto con el también ex magistrado Leonidas Bustos, es el de su hija Yara Malo Benítez. Yara Malo frecuentaba instalaciones judiciales para recoger mensualmente cuotas de dinero que supuestamente correspondían a parte del salario de empleados que llegaron a cargo por recomendaciones de su padre. En ese caso, la Fiscalía va muy avanzada y de hecho prepara órdenes de captura. Hace una semana El Tiempo reveló que en diciembre pasado la hija del magistrado trató de ingresar al edificio Manuel Gaona de la Fiscalía, ubicado en el sector de Palo Quemado en Bogotá, con un documento que no le pertenecía. Se trataba del carnet de Katia Helen Spitia Negret, una funcionaria nacida en Cereté, Córdoba, quien llegó a la Fiscalía en enero del 2015 y fue nombrada técnica de policía judicial en la Corte Suprema, donde su esposo es guardaespaldas del magistrado Gustavo Malo. Cuando fue requerida por la suplantación, Yara Milena Malo guardó silencio. Spitia Negret llegó al sitio y aseguró que había olvidado el documento en la camioneta de la mujer y que simplemente ella había ido a llevárselo. Lo que no se conocía es que el incidente de la suplantación no fue casual. Previamente, la fiscal 167 de la Fe Pública, Angélica María Padilla Guardo, había solicitado a Padilla Guardo, aseguró que la mujer venía a pedirle unos dineros. Las pruebas que pide Musa Busaile a la Corte Suprema de Justicia. En una carta firmada por el abogado Dani Julián Quintana, defensor del senador Musa Busaile, se encuentran los temas que para la defensa del congresista son claves que la Corte Suprema de Justicia investigue. Así se lo hizo saber a la Corte el abogado Quintana, que radicó la misiva ayer.
11 de septiembre, en la que arrancó con pedirle que recoja el testimonio del ex senador Otto Bula sobre una reunión que tuvo a comienzos de 2015 con Mónica Gaitán, investigadora del CTI, adscrita a la Corte Suprema, y en la que también habrían estado Andrés Vélez. Según Quintana, esa declaración podría ser clave para establecer si Bula habría sido presionado para que incriminara a Musa Besaile en el proceso que tiene en su contra desde 2007 por parapolítica. En esa grabación también aparece un magistrado auxiliar de la Corte, Iván Cortés, quien era el coordinador de las investigaciones por parapolítica en el Alto Tribunal. Besaile está en el centro de las investigaciones del Alto Tribunal luego de que confesara que le pagó 2.000 millones de pesos al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para supuestamente detener una orden de captura en su contra. El senador se ha declarado víctima del exfiscal y su declaración ha dado pistas para entender lo que podría ser un entramado de corrupción de proporciones mayores dentro de la Corte Suprema de Justicia, en el que a cambio de sumas de dinero se habrían afectado decisiones judiciales. Otra de las peticiones de la defensa de Musa Besaile es que la Corte ordene a los agentes de policía judicial a que investigue y establezca si el magistrado auxiliar José Reyes realizó visitas a las residencias y oficinas de los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte entre 2014 y 2015. La defensa de Besaile le pide que haga lo mismo, pero con el magistrado auxiliar Iván Cortés, pues ambos juristas, explica el abogado Quintana, fueron parte activa del expediente en contra del senador Besaile. Esta semana, precisamente, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Patricia Ramírez, escuchó la declaración del magistrado auxiliar José Luis Reyes Robles en el Consulado de Colombia en Guatemala. Quintana además le pidió al Alto Tribunal que le pida la declaración a otro exmagistrado de la Corte, Javier Hurtado, quien fue el sucesor de Reyes en la corporación. Cae red que robaba tierras destinadas a reparación de víctimas. El presidente Juan Manuel Santos dio a conocer este martes la captura de 11 personas que hacían parte de una red que se dedicaba a robar tierras destinadas a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Comilla, la lucha contra la corrupción no da tregua. Hay un caso en particular que vamos a informarles que tiene que ver con las personas más vulnerables, con las víctimas. Desde hace 2 años, por denuncias que recibimos aquí en la presidencia, la Secretaría de Transporte, de Transparencia, le trasladó a la Fiscalía y a la Policía esas denuncias, y se ha venido adelantando todo un trabajo para desmantelar una mafia que estaba dedicada a robarle a las víctimas, a robar tierras que iban para las víctimas, cierra comillas, detalló el jefe de Estado. Según reveló el mandatario, se trata de un trabajo conjunto que este lunes produjo la captura de 11 personas más, porque vienen capturando ya desde hace algún tiempo otros delincuentes, suman ya 49 capturas. Ese es un trabajo muy importante que quiero felicitar a la policía y a la fiscalía y decirles que tenemos que seguir insistiendo en este y otros casos, cierra comillas. Santos aseguró además que el gobierno continuará profundizando en la lucha contra la corrupción. Comillas, estamos destapando las ollas podridas y eso quiere decir que las instituciones están funcionando. Necesitamos de la colaboración de la ciudadanía para que denuncie más, que nos indique dónde podemos destapar más ollas podridas, porque esta lucha contra la corrupción la vamos a ganar, cierra comillas. El secretario de Transparencia, Gabriel Cifuentes, detalló que las capturas se realizaron en 3 ciudades en el marco de la denominada Operación Victoria, comillas, que es una operación que junto con otras que se vienen adelantando desde hace 2 años ha dejado importantes resultados. Es preciso señalar que esta banda operaba en aproximadamente 10 predios que tenían vocación para reparar a las víctimas. Seremos implacables en la persecución de cualquier actividad que ponga en riesgo los recursos destinados a la reparación de las víctimas, cierra comillas. Asimismo, el general Jorge Iván Vargas, director de la DIJÍN, explicó que el proceso de investigación tuvo un término de 1 año y 4 meses y que en el mismo participaron más de 25 de los mejores investigadores anticorrupción y de tierras. Se logra a través de 8 allanamientos la captura de estas personas. Esta es la 4ª fase del proceso investigativo que está relacionado con las víctimas y las tierras, detalló. De acuerdo con el general Vargas, esta 4ª fase está relacionada con los comercializadores de los predios. Comillas, estos 10 predios tienen una vocación ganadera
minera y agrícola iban a ser vendidos por las mafias. Estos predios inicialmente estaban evaluados en 120.000 millones de pesos. Es importante recalcar que viene ahora una parte fundamental en el proceso investigativo, la extinción de dominio de los bienes adquiridos con esos dineros ilícitos y el lavado si es el caso. Ya los investigadores están actuando en ese sentido con los fiscales especializados, cierra comillas. Con respecto a los capturados, el delegado para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González, dijo que fueron llevados a Medellín, donde se efectuarán las audiencias concentradas de legalización de allanamientos, capturas, imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Comillas, a estas personas se les van a imputar alrededor de 5 delitos, cierra comillas, agregó. Explicó que los hoy capturados acudían a una serie de transacciones comerciales para, con falsas víctimas, ir estableciendo compradores, otros compradores, para establecer una causal de buena fe y lograr quedarse con estas propiedades que fueron de grupos paramilitares. 10 cifras que dejó la visita del Papa Francisco a Colombia. El Ministerio de Hacienda entregó este martes un nuevo balance de los beneficios económicos en comercio, restaurantes y ocupación hotelera que dejó la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia, en la que el gobierno invirtió 28.000 millones de pesos. Los datos reportados ante el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, señalan que en general los ingresos superaron los 280.000 millones de pesos, muy superior a lo esperado. Estas son las cifras destacadas. 1. Las ventas de restaurantes y el comercio de artículos religiosos subieron entre un 35 y un 50%. 2. De la cifra de ingresos, 90.000 millones de pesos fueron generados en Bogotá, donde también donde también se crearon 10.000 puestos de trabajo, con un impulso al Producto Interno Bruto estimado en 0,4 y 0,5 puntos porcentuales. 3. En venta de comercio, restaurantes y hoteles se generaron 67.000 millones de pesos en Medellín, 75.000 millones de pesos en Villavicencio y 15.000 millones diarios en Cartagena, precisó un análisis del Ministerio de Hacienda. 4. En cada ciudad el gobierno destinó 6.000 millones de pesos y 4.000 millones de pesos fueron invertidos en la televisión pública RTBC. 5. Para logística, adecuación de lugares y reparación de vías, Bogotá destinó 15.000 millones de pesos y Medellín 7.000 millones de pesos. 6. Se estima que 6,8 millones de personas asistieron a los servicios religiosos y los eventos fueron transmitidos a más de 160 millones de personas en 551 millones de internautas consultando las páginas web del país. 7. Unos 700.000 turistas colombianos y extranjeros llegaron a Bogotá, 500.000 a Villavicencio y 176.000 a Medellín y 100.000 a Cartagena. 8. Se duplicó la ocupación hotelera en Bogotá, Medellín y Cartagena. En Villavicencio la ocupación hotelera subió un 62% cuando normalmente crece 39%. 9. En Bogotá hubo 0 homicidios. El 6 y 7 de septiembre bajaron los accidentes de tránsito en el país y no hubo emergencias o hechos de gravedad. 10. Los delitos de alto impacto bajaron un 70%, mientras que las lesiones personales cayeron en un 84%. El veloz y casi secreto encuentro del Papa Francisco con las víctimas de Mocoa. 8 damnificados de la tragedia de Mocoa, que hace 6 meses arrasó con el 40% del municipio y dejó 80.000 damnificados y 320 muertos, pudieron encontrarse con el Papa Francisco en su visita a Villavicencio, suceso que muy pocos conocen. De acuerdo con la revista Semana, los mocoanos caminaron durante al menos 2 horas para llegar a Catama el día de la misa en Villavicencio y en nombre de todas las víctimas pedir un mensaje de alivio al jefe del Vaticano. Los 8 representantes, dice el medio de comunicación, fueron elegidos por la Iglesia Católica del departamento. Lograron abrirse paso detrás del templete donde se ofició el sermón y Francisco, en compañía del obispo de la diócesis Mocoa Sibundoy, Monseñor Luis Albeiro Maldonado, el vicario de la Catedral San Miguel Arcángel, Luis Fernando Carvajal, les habló. Fue un encuentro espontáneo, muy corto, pero que surtió el mayor efecto
no solo para la delegación encabezada por la gobernadora Sorrel Aroca, sino para el mismo Papa, señaló el obispo Maldonado a la reconocida revista en un relato del director de Putumayo Noticias, Germán Arenas. El encuentro, cuenta el periodista, comenzó con la entrega de un regalo por parte de la gobernadora Sorrel Aroca, una túnica de colores tejida por mujeres indígenas Camensá del Valle de Sibundoy. Comillas, luego de que el sumo pontífice vistiera el sayo y saludara a cada una de las víctimas, el locutor Giovanni Muñoz, que perdió a su hijo de 5 años en la avalancha, aprovechó la ocasión para pedirle un mensaje de aliento para los mocoanos, y la respuesta, como era de esperarse, fue positiva. En el celular de Muñoz quedó registrado el mensaje, comillas: todos los que han sufrido la avalancha en Mocoa, estoy muy cerca de ustedes, los acompaño, rezo, levantarse, seguir adelante, no dejarse, y que Dios los bendiga, cierra comillas, contó semana.com. Todo ocurrió en menos de 10 minutos y por eso ningún medio de comunicación lo registró. Sin embargo, el gesto del pontífice fue acogido con nobleza por los habitantes de Mocoa, en su mayoría católicos. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.